El gobierno de Gustavo Petro está dando un giro de 180 grados al rol que Colombia cumplía en la región y en el mundo hasta hace apenas 3 años. La posición geográfica del país andino lo coloca como un punto de referencia estratégico en la región. Pero históricamente había sido un país alineado con la política estadounidense, tanto que el expresidente Álvaro Uribe le entregó 7 bases militares al ejército de Estados Unidos para ejercer operaciones. Colombia es el tercer país más poblado de América Latina, una región que arrastra una estela de violencia y desigualdad de larga data. Es gobernada por un proyecto popular que está planteando cambios estructurales en sectores estratégicos y propuestas de reformas profundas para desmontar los pilares del neoliberalismo, como reformas de la salud, el sistema previsional, el mercado laboral, los cambios en la matriz energética. Sobre todo, destaca el viraje en la política internacional y las alianzas comerciales con el mundo. De ser un país que solía estar en plena sintonía con los intereses imperiales, a uno de los más osados en desmarcarse de sus políticas. Petro ha interpretado la nueva dinámica geopolítica como una oportunidad para librarse de la dependencia e influencia de Estados Unidos ante el avance de China, las economías emergentes como los BRICS y las alianzas con países latinoamericanos como México y Brasil. 2 cosas son claves en esta historia. El anuncio del ingreso al Banco de los BRICS, organismo a cargo de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, y el acuerdo con el presidente chino Xi Jinping para sumarse al ambicioso proyecto de inversiones conocido como la Ruta de la Seda. Estos 2 proyectos representan un parteaguas para el país sudamericano y también un enorme reto en el mediano y largo plazo. La adhesión al nuevo Banco de Desarrollo BRICS, que nació como una alternativa de financiamiento para proyectos fuera del esquema del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, es un paso importante en la construcción de autonomía económica y de defensa de soberanía que le permitirá a Colombia realizar inversiones importantes en infraestructura en diferentes rubros. La inclusión en la iniciativa de la Franja y la Ruta, el megaproyecto de inversiones del gobierno chino que pretende ser el centro del desarrollo global y fortalecer la conectividad de Asia con Europa y América, abre una nueva época en la relación con China y un avance importante de su presencia en el continente. En los últimos 2 años, China se ha convertido en el segundo aliado comercial de Colombia y Colombia ya es el 5º socio comercial de China en América Latina, una posición que ha ido subiendo. En 2024, el total de transacciones entre ambos países alcanzó casi 147 mil millones de yuanes, un aumento del 13% con respecto al año anterior. Y en lo que va de este año ha aumentado 8%. Ahora, Colombia puede verse beneficiada de nuevas oportunidades de exportación de sus productos, equilibrando la balanza comercial, desarrollando tecnología y modernizando infraestructura estratégica como los puertos y las comunicaciones. El Banco de los BRICS está brindando a Colombia una amplia posibilidad de inversión en infraestructura y energías, 2 rubros claves para el desarrollo. A cambio, Petro ha exigido a China que se comprometa con la transición energética. En un contexto donde Estados Unidos ha recortado sus compromisos de ayuda al desarrollo y una relación bilateral que ha experimentado puntos de confrontación álgidos al adherirse a proyectos abiertamente impugnados por Estados Unidos, Colombia trata de trazar su propio camino. Lo hace en medio de una disputa electoral en la que está por verse la continuidad del proyecto popular que impulsa estos cambios o el regreso de una derecha aliada a las influencias estadounidenses. La moneda está en el aire. Esto decíamos hoy en el editorial de Diario Red y hoy vamos a hablar de la nueva geopolítica de Colombia. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Un giro hacia este mundo multipolar que está haciendo la Colombia de Gustavo Petro, Banco Interamericano de Desarrollo, la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda. Marco Teruggi, ¿de qué va todo esto? Bueno, va de un cambio en un país donde durante tanto tiempo no hubo cambios, y en particular en este caso en lo geopolítico. Una Colombia que se abre al mundo,
lo que parece lógico, pero durante tanto tiempo solo se abrió hacia el norte, que ahora estamos asistiendo a un rediseño de la geopolítica que la verdad es muy interesante. El dolor que se debe percibir en algunos medios colombianos debido a este giro es potente, ¿no, Estefanía? El dolor de alejarse cada vez más de Estados Unidos, según estos medios, y de acercarse al comunismo. Bueno, vamos a sufrir un poquito con ellos, viendo la calidad de su ejercicio periodístico, ¿no? Vamos a arrancar, Rocío. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Colombia ingresó al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. La noticia fue anunciada este 19 de junio por el gobierno presidido por Gustavo Petro y vino a confirmar el nuevo horizonte de la geopolítica colombiana, abierta a los 4 puntos cardinales y no subordinada a Estados Unidos como línea rectora. No es algo nuevo, ya que el presidente Petro ha explicado esa concepción y cambio de política exterior en varias oportunidades. Escuchémoslo. Ya esa posición de ser paria y de estar de segundón detrás de los Estados Unidos creo que queda en el pasado. Y hay que mirar a ambos lados. No dejo de mirar a Estados Unidos porque es importante. Miramos al sur de nuestro continente y a los dos lados y eso significa el mundo. La transformación de Colombia está abierta al mundo. Colombia abierta al mundo entonces, y quien mire al mundo hoy sabe que existe un gran polo en desarrollo que tiene como nombre BRICS, donde están Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y más recientemente Egipto o Arabia Saudita. Y esos BRICS tienen un instrumento financiero que es ese nuevo Banco de Desarrollo presidido por la expresidenta brasileña Dilma Rousseff. Allí ingresó entonces Colombia, como explicó la canciller Laura Sarabia al dar la noticia. Es un logro, el presidente Petro presentó la petición en Shanghái frente a la presidenta Dilma Rousseff y hoy hemos sido notificados del ingreso oficial de Colombia al Banco de Desarrollo de los BRIC. Este es un hito no solo financiero, sino histórico en materia de política exterior y esperamos poder sacar los proyectos que beneficien a todas las comunidades, específicamente los proyectos férreos, como lo ha pedido el presidente Petro. Para la gente que está en el campo, en las escuelas, que lo entienda, ¿de qué nos sirve esto? Esto nos sirve principalmente para buscar fuentes de financiación para proyectos de transformación territorial, proyectos de infraestructura, proyectos de acueductos, de transportes férreos. Específicamente para eso sirve y estaremos buscando los mejores proyectos. A partir de la petición que hicimos en Shanghái, la instrucción del presidente Petro era tener los proyectos listos apenas fuera a formar la adhesión y hoy ya es una formalidad, así que estaremos ya empezando a trabajar en los proyectos para ser presentados al Banco de Desarrollo. Proyectos de desarrollo, y ahí estará el énfasis de los préstamos que pueda otorgar el nuevo Banco de Desarrollo en línea con la política que ha venido llevando hasta el momento el banco con proyectos como el históricamente empobrecido norte brasileño para un desarrollo de una nueva línea de transporte urbana o el proyecto en Sudáfrica para mejorar la infraestructura ferroviaria para el transporte de mercancías más económico y menos dependiente del petróleo que anda en una zona de crisis como analizamos en el programa de ayer. El ingreso al Banco de los BRICS es esa posibilidad de financiamientos, pero es también mucho más que eso. Es la decisión de ingresar a un instrumento financiero alternativo a los que siempre estuvieron dominados por Estados Unidos, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, tristemente conocidos por su historial en América Latina. Y no es que el nuevo banco compita por ahora en volumen. De hecho, hasta la fecha ha aprobado un total de 120 proyectos por un valor total de 39.000 millones de dólares. Para comparar, solo en el caso de Argentina, el FMI le prestó más de 70.000 millones entre los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei. Pero aquí no es solo un asunto de montos inmediatos, sino de perspectivas como Sur Global. O escuchen lo que decía hace poco Rousseff. Os países do Sul Global têm uma responsabilidade histórica. Fortalecer sua colaboração para salvaguardar seus interesses comuns e construir caminhos comuns de desenvolvimento. Nós estamos, talvez, diante do movimento mais agressivo de unilateralismo que já se viu nas relações internacionais. Esse processo não começou agora. Há algum tempo, o mundo tem testemunhado a adoção de embargos tecnológicos, o recurso cada vez mais frequente a sanções financeiras, eu estou falando, o uso do dólar como arma de guerra econômica e também junto com a guerra militar
né? E tentativas explícitas de desglobalização da economia mundial, para não falar do que se fez em relação à contenção da China. Fortalecer el subglobal, cuestionar la hegemonía financiera del dólar, esto no le gusta a Estados Unidos, acostumbrado a su dominio de un sistema construido sobre su necesidad y tantas veces abuso. Y Colombia es parte de ese subglobal, o al menos decidió serlo, a partir de la llegada de Petro a la presidencia en 2022 y a mirar más allá de Washington, como explicó al referirse a la incorporación a los bancos del BRICS el presidente Petro. Nosotros hemos solicitado entrar al Banco de Desarrollo. Los BRICS son otro tema aparte. Realmente yo no me quiero alinderar en la nueva realidad conflictiva del mundo. Hemos declarado una neutralidad en el conflicto Rusia-Ucrania y hemos pedido que se solucione, que hablen directamente para solucionar un conflicto que nunca jamás debió haberse producido. Y por otra parte tenemos una posición propia alrededor del tema de Palestina. En Palestina hay un genocidio. Y esto lo decimos siendo libres. Con Estados Unidos podemos hablar de tú a tú, si quieren. Con China hemos hablado de tú a tú. Vamos a hablar con la India, con Japón. Con el África hemos abierto muchísimas relaciones diplomáticas que no existían. África es parte de nuestras raíces. Con el mundo europeo, pues prácticamente con todos, y tenemos una buena relación con Europa Occidental, y hemos abierto un relacionamiento muy prometedor con el mundo árabe. Es decir, estamos prácticamente abriendo a Colombia al mundo. Abriendo a Colombia al mundo. Y resulta lógico que el ingreso al principal organismo financiero del principal espacio del sur global haya despertado críticas al gobierno, como la que respondió la canciller Sarabia al referirse al paso dado por Colombia cuando fue increpada por un periodista. No es desafío a Estados Unidos. No, nunca hemos desafiado a los Estados Unidos, seguimos en contacto con los Estados Unidos, queremos fortalecer las relaciones con los Estados Unidos y seguimos teniendo un diálogo en los temas que nos competen, en temas de inversiones, en temas de migración, en temas de narcotráfico, y seguimos conversando con nuestro principal aliado estratégico, que son los Estados Unidos. Según la canciller de Colombia, se trata de abrirse al mundo, pero siempre manteniendo a Estados Unidos como aliado estratégico. Una reserva que puede leerse en varios sentidos. Por un lado, por la redoblada agresividad contra Petro por parte del gobierno de Washington, con Donald Trump a la cabeza, y políticos en puestos claves para América, como Marco Rubio como secretario de Estado o Mauricio Claver Carone, encargado para América Latina. Dos hombres de la política mayamera, fundamentalistas contra todo lo que huele a izquierda. Ya hubo de hecho 2 episodios de alta tensión entre ambas diplomacias. El primero pasó a inicios de año cuando Trump quiso deportar a migrantes colombianos esposados. Petro se opuso, como saben, y Trump amenazó con aranceles de emergencia de 25% en lo que fueron horas de escalada diplomática que terminó en que los migrantes no fueran esposados y Trump no pusiera esos aranceles. El otro episodio ocurrió hace semanas cuando, luego del intento del asesinato del candidato Miguel Uribe, Rubio acusó indirectamente al gobierno de haber mantenido una retórica violenta de izquierda proveniente de los niveles más altos del gobierno colombiano. Colombia protestó por las palabras del secretario de Estado y declaró no aceptar las declaraciones de Marco Rubio. Inclusive Petro señaló que existirían reuniones entre personas de extrema derecha de Colombia y Marco Rubio en una trama golpista. Yo también tengo informaciones y sé que cierta persona líder de la extrema derecha en Colombia ha estado hablando con el secretario de Estado. Y también sé que hay una grabación por allí que le puse a escuchar a la fiscal general de la Nación, en donde cierto dirigente de extrema derecha de Colombia, que no es Uribe, ojo, está aliado con el narcotráfico, buscando que gentes y fuerzas en Colombia, gremiales, y gentes y fuerzas en Colombia y en Estados Unidos de extrema derecha produzcan un golpe de Estado en Colombia.
Tenso, cuanto menos grave, si se considera que en Colombia la derecha tiene un prontuario de conspiraciones. Pero la posición de Colombia, con un pie en el sur global y otro en su relación histórica con Estados Unidos, se debe también al peso que ha tenido Washington en el país. Una muestra de eso es que Colombia fue en estos años el país con más financiamiento recibido por parte de la USAID, o Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, con cerca de $400 millones recibidos solo en 2023, más que Haití, el segundo, o Venezuela, bueno, la oposición venezolana, el tercero. Lógico también que en esa situación Petro haya optado por ir a buscar otras fuentes de financiamiento, como dijo al anunciar el ingreso al nuevo Banco de Desarrollo. La paradoja o chantaje de Estados Unidos es que otorgan menos o ningún dinero o ninguna inversión, pero tampoco aceptan que los gobiernos busquen recursos con otras alianzas, ni conmigo ni con nadie. Así es difícil tener una relación equilibrada, digamos. Pero la relación de Estados Unidos con Colombia durante estas últimas décadas va mucho más allá de los fondos de la USAID, que por cierto ya no existe, y abarca centralmente la cuestión militar. La iniciativa como el Plan Colombia, que nombramos en la editorial, o el acuerdo firmado en el 2009 entre los expresidentes Álvaro Uribe y Barack Obama para darle acceso a 7 bases militares en Colombia a Estados Unidos. Esto es parte de un amplio despliegue en Colombia. ¿Y quién dice despliegue? Pues dice control, ¿no? A eso podría agregarse la venta de los equipos militares a Colombia, o que ambos países tienen un tratado de libre comercio desde 2012. Colombia es clave en la geopolítica estadounidense en la región por muchas razones: su ubicación geográfica, que le da salida sobre el Océano Pacífico y el Atlántico, por ser el principal país productor de cocaína, o por haberse mantenido a la derecha cuando la región volcaba hacia la izquierda, en particular cuando Colombia compartía fronteras con la Venezuela de Hugo Chávez y el Ecuador de Rafael Correa. Por eso Colombia no está acostumbrada a un presidente que hable de otra inserción geopolítica del país, del sur global, de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, de pensar en África, en los BRICS o la ruta de la seda. Menos aún que se oponga a un genocidio en Gaza, discrepando públicamente con los Estados Unidos o Israel, esos países de los cuales no se podía hablar mal hasta hace muy poco en Colombia. Ni Washington, la contraparte, está acostumbrada a una Colombia con política exterior propia, que se trace una hoja de ruta para pensar su lugar en este mundo en plena disputa de poder. Aún queda por ver si Colombia finalmente ingresará a los BRICS como tal, además de al banco. Petro ya había mostrado su interés en abril del 24, cuando Lula da Silva visitó Colombia y le hizo parte de su interés por ingresar a los BRICS. Quedan pocos meses para que ese proceso pueda concretarse en un contexto donde no debe perderse de vista lo que puede significar un cambio de signo político, si es que ocurre, en las presidenciales del 26. Por el momento, Colombia se abre al mundo como no lo había hecho nunca antes. Gracias, Marco. Las niñas, los niños, los bebés que han muerto descuartizados por las bombas. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Viva! Compañera. Vamos arriba, Bo. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Infobae, Colombia se une al Banco de los BRICS, pagará más de 2 billones sin tener voz ni voto. La nota dice que Colombia se convierte en miembro de una bancada multilateral creada por las economías emergentes más influyentes del mundo. Pero a ver, esta es una contradicción flagrante, porque no se puede ser miembro de una institución financiera sin tener voz ni voto, y los miembros de los bancos multilaterales, pues sabemos por definición, participan de alguna forma en la gobernanza de la institución. Pero bueno, otra de Infobae, polémico ingreso de Colombia al nuevo Banco de los BRICS, y abre cita: cada paso que dan es más preocupante. Esto de los pasos preocupantes no lo dice el titular, pero en realidad es una cita del ex candidato presidencial Enrique Gómez, que no sé si sabían, pero ha llamado a Petro chavista y lo ha comparado muchísimas veces con Maduro. Y bueno, será una buena persona para citar en una nota sobre los BRICS. Imagino que para Infobae sí. Otra de Infobae: ¿qué son los BRICS y qué implica la polémica adición de Colombia al nuevo Banco de Desarrollo? Polémico. Ya salió esa palabra que usan para cuestionar las alianzas con China. ¿Y por qué polémico? Bueno, Ina, pues dice la nota que ampliando su espectro de relaciones más allá de Estados Unidos y de Europa. Más allá de Estados Unidos, eso es sin duda polémico, escandaloso.
Escandalosísimo. Pero hablando de Estados Unidos, esta nota del país dice: Colombia se suma al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos. En primer lugar, ¿en medio de la tensión de quién con Estados Unidos? ¿De Irán? No, Marco, en realidad, si lees la nota, dice que las tensiones fueron con los aranceles impuestos por Estados Unidos a Colombia, pero estos aranceles fueron ya, me parece que hace algún tiempo, y después se quitaron y además se impusieron a otros países, pero aquí, bueno, se representa como si fuera una tensión actual y viva entre ambos países. Ojo que hace unas semanas Colombia también se sumó al programa de inversiones de la nueva ruta de la seda china y bueno, esta cobertura polémica anti-China empezó a construirse a partir de ahí y si me apuran muchísimo antes, claro. Exactamente, y el colombiano, medio colombiano, dice: Colombia fue aceptada en el Banco de los BRICS, Petro se aleja de FMI y el Banco Mundial. Y a ver, quiero decir que esto de se aleja les da muchísimo miedo porque nos estamos alejando en Colombia de los buenos y se plantea una alianza política y no económica. Y obviamente leyendo estos titulares vemos que el objetivo es claro: hacer ver cualquier diversificación económica del gobierno de Petro como una traición ideológica al occidente, mientras que las mismas acciones de gobiernos de derecha se presentan como pragmatismo comercial. ¿Por qué lo digo? Porque sabemos las personas que estamos en esta mesa que Jair Bolsonaro participó activamente en las cumbres de los BRICS durante la presidencia y ahí pues no creo que él sea muy antioccidental y eso no quiere decir que no haya podido participar en los BRICS o que sea abiertamente pro-chino. Esta es la polarización que mencionás, convertir la diversificación financiera internacional en una práctica estándar de política económica y en una supuesta amenaza ideológica, simplemente porque no les gusta el gobierno que toma la decisión. Pero ya cuando Colombia, como decía hace un rato Ina, se sumó a la ruta de la seda, se venía anunciando esta lectura anti-occidente en medio de algunos que dijeron que esto era comunismo. Y vamos a ver este video de la periodista colombiana María Nieto, conocida en la tele y ahora pues en esta plataforma donde nos ven, YouTube. ¡Au! Así como le sucedió a los indígenas que en 1492 recibieron a los españoles que los engañaron a punta de espejitos y cascabeles, Gustavo Petro arrodilló a Colombia ante el imperio chino con tal de conseguir la financiación para establecer su proyecto Petro Castro Chavista. Por eso hoy le haremos el control a Petro Zetung. Soy María Andrea Nieto. Finalmente, Gustavo Petro logró su cometido de inscribir a Colombia en la Ruta de la Seda, que es la iniciativa económica de China para gobernar básicamente el planeta. China quiere gobernar el planeta, nos queda claro por lo que dice la periodista. Y bueno, si suena curioso, también Infobae va un poco por esa línea. Infobae: Gustavo Petro confirmó que firmará con el régimen de China su adición a la ruta de la seda, a pesar de las críticas y las advertencias. Régimen de China, bueno, les faltó la palabra polémico régimen de China, pero cuando China hace negocios con Estados Unidos no es régimen, ¿no? No, y de hecho Infobae ha llamado a los negocios entre China y Estados Unidos, bueno, pues avances sustanciales en las negociaciones, literalmente entre dos países. Uno, lo dice el titular, se llama China y el otro se llama Estados Unidos. ¿Y qué pasó acá? A veces régimen, a veces China, literalmente. Dime con quién haces negocios y te diré quién eres, régimen o China. Y bueno, para algunos periodistas, esto con mucho pesar aleja a Colombia un poquito más de Estados Unidos. Y que nos aleja un poquito más de los Estados Unidos. Es la noticia del mundo, firmó el acuerdo la canciller colombiana. Pero sea como sea, si ya firmó o no firmó, que no lo haga por soberanía ni por el heteropatriarcado. Costa Rica, Perú, pues Colombia también. Una cosa es decir eso y otra cosa es decir, aquí estamos ejerciendo la autonomía frente a los heteropatriarcales de Washington, de la Casa Blanca, que eso sí nos lleva para el diablo. Maldito heteropatriarcado ya nos llevó al diablo y nos hiciste firmar con China. Pero bueno, hay que saber un poco de geopolítica para saber que la suma de Colombia al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS funciona principalmente como una alianza económica y financiera y no como un bloque político antioccidental. Pero algunos sectores sí parecen enfocarse más en el aspecto político que en las implicaciones económicas prácticas para Colombia. Ahora les contaré más sobre ello. Gracias, Estefanía. Meter la cabeza económica dentro, como el avestruz, dentro de los pozos de petróleo y gas, que es lo que quiere hoy. Simplemente abrazarnos entre nosotros en América y hablar de América de verdad, América grande, como dice. Porque la América grande no se puede construir ellos allá solos y nosotros aquí solos.
con todas nuestras diferencias, nos toca es abrazarnos y ayudarnos. Esa también es una agenda multilateral americana. Y nosotros ahora podemos ayudar a salvar la vida de la humanidad si convencemos a la sociedad estadounidense que llegó el momento de dejar el petróleo y abrazar las energías. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Las recetas para operaciones comunicacionales de las derechas y los ultras suelen ser simples, siempre las mismas y repetidas hasta infinito, pero no por ello menos eficaces. Uno de los puntos de ese recetario bien podría decirse así: nuestros proyectos e iniciativas siempre son pragmáticos y desideologizados. Lo acabamos de ver en la sección de Estefanía. De hecho, buscamos conseguir resultados concretos. La contracara de ese manual imaginario señala que los proyectos de los adversarios, digamos, de las fuerzas progresistas y de izquierdas, son siempre ideológicos, no responden a las realidades concretas y, por lo tanto, no obtienen resultados. Y no importa tiempo ni lugar, no importa de qué proyecto estemos hablando, el recetario será aplicado cada vez que sea necesario. ¿A qué se aplica ahora? A Colombia y a su adhesión a la iniciativa china de la Ruta y la Franja de la Seda que anunció Gustavo Petro desde la Gran Muralla. Esa misma Ruta de la Seda hoy es planetaria. Y yo creo que permite el desarrollo industrial de última generación. Es lo que busco en este acuerdo, que Colombia, como centro del mundo, pueda desarrollar la infraestructura de la inteligencia artificial y su juventud aprenderla, de tal manera que una isla como San Andrés, por ejemplo, cuya juventud sale piloteando barcos cargados de cocaína, pueda quedarse en San Andrés, comunicarse con el mundo vía fibra óptica y ganar dinero a través de las aplicaciones. Vamos a firmar la Ruta de la Seda. Tanto América Latina como Colombia somos libres, soberanos, independientes. Bueno, ya vieron esos medios y su reacción. Realizar acuerdos con Estados Unidos, eso es sabio, pragmático, occidental y de buen cristiano. Incuestionable. Acuerdos con China. Petro es un comunista, realiza pactos ideológicos, nos van a inundar de productos importados. Colombia, al igual que otros países y todos los países no industriales, ya están inundados de productos importados, pero no fue el gobierno de Gustavo Petro quien lo hizo, ni China el primero en ser beneficiado. Décadas de gobiernos oligárquicos se encargaron de perfeccionar la tarea de servicio a Estados Unidos. Si miramos los números de comercio exterior de Colombia, nos encontramos que no hace falta ninguna ruta de la seda para que lleguen productos chinos. El principal déficit exterior de Colombia se radica en su comercio con China y no lo provocó precisamente el gobierno de Petro. Lo recibió heredado de los gobiernos que pregonaban el libre mercado y el anticomunismo irrestricto. ¿Qué pretende el acuerdo firmado por Petro? Revertir esa situación y emparejar la balanza comercial en la medida de lo posible. Así lo explicaba el propio presidente. A corto plazo lo que espero es llenar el déficit que por 14.000 millones de dólares anuales tenemos. Es prácticamente todo el déficit comercial de Colombia. Si lo lográsemos, que implica más exportaciones a China en una cuantía digamos, importante, flujos de capital productivo de China hacia Colombia. En total, si llegamos a esos 10.000 millones de dólares anuales, Colombia sería muy próspera porque su déficit fiscal prácticamente se volvería cero y su capacidad de pagar la deuda aumentaría, yo diría que por 2. Su déficit se volvería cero y su capacidad de pagar la deuda aumentaría por 2. Hasta aquí tenemos un acuerdo en el que Colombia busca reducir su déficit comercial. ¿Por qué China accedería a un acuerdo de ese tipo? ¿En qué lo beneficiaría? El imaginario de la derecha, cuando hablamos de economía, suele recurrir a la comparación entre las finanzas de un hogar y las de un país. Una comparación que a veces puede servir para entender por analogía, pero que muchas otras veces sirve para confundir, ya que la economía de un país no es la economía de un hogar. Si en mi casa entra mucha plata o dinero, feria como decimos en México, ¿por qué estaría dispuesta a hablar con alguien que me propone que entre menos dinero? ¿No habrá algún motivo para hacerlo entonces? Si en un país entra mucha plata
data, ¿por qué hablar con otro país que te propone que entre menos? Bueno, sencillo, porque a diferencia de lo que ocurre en una casa, cuando un país mantiene superávits elevados durante largos periodos de tiempo, somete a su propia economía a deformaciones que se pueden volver contraproducentes. Puede ocurrir que se revalúe la moneda propia o la llamada enfermedad holandesa, donde un sector de la economía crece a costa de otros que se ven perjudicados. En el caso de China, crecer con base en las exportaciones y acumular superávits le permite un proceso muy acelerado de capitalización hasta convertirse en la principal economía industrial del mundo. Actualmente, China está intentando equilibrar la ecuación que rige su crecimiento, incrementando el consumo interno. Ese mayor consumo necesitará mayores importaciones. Por eso se abre para Colombia la posibilidad de venderle más productos a China. Millones de ciudadanos chinos que quieran tomar el mejor café son una gran oportunidad para miles de pequeños caficultores colombianos. Lo son, pero hay otras personas que cuando hablamos de cooperación y de buenas intenciones, de un comercio justo donde las dos partes puedan ganar, les empiezan a salir sarpullidos en la piel. Los desideologizados, que antes hablaban de libre comercio, ahora son súper ideológicos y hablan de la seguridad nacional, pero no de la de Colombia. Escuchemos. Que para Estados Unidos, dentro de su soberanía, hay temas que son de seguridad nacional, y un tema de seguridad nacional es China viendo su expansión en Latinoamérica. Y en ese sentido será ver qué compromisos hace Colombia dentro de este acuerdo de intención que ha marcado un plan de cooperación para determinar qué acciones tomará Estados Unidos. Habló la presidenta ejecutiva de la sede de AmCham en Colombia. AmCham, Cámara de Comercio Colombo-Americana, que es pues parte interesada claramente, que insinúa que vender café a China o equilibrar la balanza comercial son ahora actos subversivos que afectan la seguridad nacional, o así parece que lo interpreta ella y aquellos que la representan y lo que representa ella. Así es, la asociación con China se ajusta también a la geografía económica de Colombia. La actividad más intensa y el comercio exterior está concentrado en la costa del Mar Caribe, mientras que el litoral pacífico ha sido una región rezagada. A modo ilustrativo, el departamento de Chocó presenta un índice de necesidades básicas insatisfechas que alcanza el 65% de la población. La pobreza no está exenta de un componente de segregación racial. En Chocó, el 82% de la población es afrodescendiente. La costa del Pacífico sería la más beneficiada en el marco de la franja y la ruta de la seda. En esa dirección, el presidente Petro destacó que el acuerdo, comillas, podría ayudar a transformar completamente el litoral pacífico olvidado y a, comillas, potenciar sus puertos. La actividad de los puertos es un dato que sirve para ilustrar el contraste entre las dos zonas costeras de Colombia. Los ubicados en el Mar Caribe concentran el 87% del tráfico marítimo, mientras que los del Pacífico participan con apenas el 11,1%. Tradicionalmente, los destinos de las exportaciones colombianas han sido Europa y Estados Unidos. Uno de los proyectos en la carpeta del marco de la ruta y la franja es la modernización y la ampliación del puerto en Buenaventura para convertirlo en un epicentro logístico y dinamizar el comercio con Asia. Otro puerto que podría haberse beneficiado es el de Tumaco, que el desarrollo de los puertos a su vez lleva de la mano una cantidad de obras destinadas a la mejora en la conectividad terrestre. Así es, la transición energética es otro área en la que el gobierno colombiano busca poner el acento para su relación con China. Gustavo Petro es uno de los mandatarios que más ha insistido en el cuidado del medio ambiente y en la necesidad de tomar medidas para mitigar el cambio climático. Y China, por su parte, es uno de los líderes en materia de energías renovables. Es el mayor fabricante de paneles solares, molinos eólicos, baterías y autos eléctricos. La cooperación en esta área puede significar para Colombia un incremento de su capacidad de producción de energías renovables con transferencias tecnológicas. Lo mismo ocurre en el ámbito de la infraestructura digital. Otro tema de gran relevancia es la cooperación con Huawei para el desarrollo de redes de 5G, la construcción de centros de datos y la mejora de la conectividad digital. Y en el ámbito de la medicina, el laboratorio Sinovac junto a la Alcaldía de Bogotá está construyendo Bogotá Bio, una planta destinada a la producción de vacunas contra la hepatitis, a la polio y a la varicela. La producción local permitirá atenuar la dependencia de las farmacéuticas extranjeras y disminuir el precio de las vacunas. Mientras más avance esta agenda de cooperación entre Colombia y China, más escucharemos a las voces escandalizadas que dirán seguridad nacional